Bueno, entonces, retomando lo del gasto químico de oxígeno que acabamos de ver ahorita, vamos a determinar el DQO de un agua residual que contiene 3% de carbohidratos disueltos. Las unidades en las que se mide el DQO son partes por millón. También lo mismo que son miligramos por litro o gramos por metro cúbico. Y se escriben las mismas, o sea, si tengo 10 gramos por metro cúbico, van a ser 10 miligramos por litro o 10 partes por millón. No hay que hacer ningún tipo de conversión más que el simple cambio de unidades. Son completamente equivalentes. Pero bueno, entonces vamos a ver el 3%. ¿Qué es ese 3%? Pues es equivalente a 3 gramos en 100 mililitros. Y bueno, si hay 3 gramos en 100 mililitros, entonces, ¿cuántos gramos habrá en 1000 mililitros? Porque en fin y al cabo, 1000 mililitros es un litro. Entonces, ¿cuántos gramos por litro hay? 30, ¿no? Porque tengo 10 veces más volumen, pues debe de haber 10 veces más masa para que la relación siga dando 3. Entonces, bueno, ya tengo 3 gramos por litro. Son carbohidratos. ¿Cuál es el peso atómico? Perdón, ¿cuál es el peso molecular de los carbohidratos? Escogí mal, escogí 3. Van a pensar que es lo... No, agarré 3 nada más por agarrar un número. Pero bueno, son 30 gramos sobre mol, lo acabamos de ver ahorita. Entonces, pues hacemos el balance. Son 3 gramos de carbohidratos. Entonces tienes así, ¿no? Estos son los carbohidratos. Yo no sé qué carbohidrato es, no sé la extensión, no sé si es monómero, no sé si es polímero, etc. Pero sí sé que va a reaccionar con oxígeno y que va a generar dióxido de carbono y agua. Eso es la mineralización completa. Entonces, como desconozco la extensión del carbohidrato, pero sí sé que debe de cumplir con la fórmula mínima de los carbohidratos, entonces, si aquí hay 1, esto tiene que ser 1, y entonces hidrógenos tengo 2, entonces aquí también tengo que tener 1 para que sean 2. Entonces, oxígenos, aquí hay 1, más 2 por quién sabe cuánto, me tiene que dar lo mismo que acá. Aquí hay 2 y aquí hay 1. Entonces tengo 3, aquí también debe de haber 3, entonces aquí me hace falta multiplicar por 1. Este 2 es este. Entonces este 1 lo pongo aquí para que ya quede balanceado. Entonces tengo que tener 1, 1, 1, 1 de cada uno para que quede balanceada. Entonces, ¿cuánto pesa esto? Esto quedamos que pesa 30 gramos sobre mol. ¿Y el oxígeno cuánto pesa? El oxígeno pesa 16 por 2, 32 gramos sobre mol. Entonces, ¿cuál es la concentración que hay en el agua? La concentración que hay en el agua, que es del 3%, esto es que bajamos la pantalla, la concentración que hay en el agua, que es del 3%, entonces se transforma de la siguiente manera. Son 30 gramos sobre el litro. Lo divido entre el peso molecular, 30 gramos sobre mol. 30 gramos sobre mol. Y entonces, gramo con gramo se anula, 30 con 30 también, y eso significa que tengo 1 mol por litro. Tengo 1 mol por litro. Pero no necesitaba la molaridad. Bueno, esa es la molaridad. Por eso digo que la molaridad se calcula de la concentración entre el peso molecular. No necesitaba la molaridad. Nada más necesitaba sacar esta relación. Bueno, ya que tengo esta relación, lo puedo sacar por regla de 3. Tengo 30 gramos sobre litro. 30 gramos sobre litro. Y tengo la relación que también 30 gramos de carbohidratos requieren 32 gramos de oxígeno. Entonces la relación es 1 a 1. Es por entre este. Entonces también voy a necesitar 32 gramos de oxígeno por litro. 32 gramos de oxígeno por litro.
Entonces, o paso esto a metros cúbicos o paso esto a miligramos. Es más fácil pasar esto a miligramos porque multiplico por 1000. Entonces son 32,000 miligramos de oxígeno por litro. Eso es lo que necesito, 32,000 miligramos de oxígeno por litro. Ese es el DQO de dicho efluente. Esto no lo necesitaba calcular, no para este problema. Más adelante sí lo voy a manejar, pero ahorita no. Me emocioné con esto. Este es el que necesitaba. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente problema. Determinar la cantidad de oxígeno que se requiere para mantener una velocidad específica de crecimiento de 0.02 horas a la menos 1 y una tasa, de una célula que tiene esta fórmula mínima, CH2 o 0.5, N0.2 y una concentración de células de 1 gramo de células por litro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, sí, cierto, falta la fuente de carbono. Fuente de carbono, glucosa. Y también me hace falta la YXS. Que es de 0.5 para la glucosa. Entonces, ¿qué es esta? Esta me está diciendo que por cada gramo de glucosa que se consume, se va a generar únicamente medio gramo de célula. Entonces tengo glucosa. Pero como estoy trabajando fórmula mínima de la célula, la glucosa también tiene que ir en fórmula mínima. Ahí está, glucosa en fórmula mínima, más oxígeno, más, sí, cierto, en esta fuente de nitrógeno también. Fuente de nitrógeno. Ahorita vamos a poner que es hidróxido de amonio. ¿Qué es hidróxido de amonio? Para que sea algo más o menos fácil. Entonces tengo glucosa, oxígeno, mi fuente de nitrógeno y voy a obtener dióxido de carbono, agua y la célula. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, el balance, ¿no? Pero ¿cómo empiezo? Este factor es primordial para lograrlo. Esto me está diciendo que por cada gramo de glucosa que se consume se va a generar únicamente medio gramo de célula. Voy a borrar la parte de arriba para poder trabajar esta parte. ¿Cómo obtengo la masa? A partir del número de moles. Cuando tengo las moles de una reacción química, para obtener masa necesito multiplicar por el peso molecular. Bueno, esta relación es masa-masa, pero también entonces puede ser mol-mol, pero no directamente. Para que sea mol-mol, para que me dé unidades de masa, son moles de la masa, perdón, moles de la biomasa, o sea, estas que se están formando, moles de la biomasa por el peso molecular de la biomasa. Todo eso entre las moles de sustrato por el peso molecular del sustrato, que va siendo la glucosa. Entonces vamos a calcular el peso molecular de la biomasa. CH2, C12, hidrógeno 1, oxígeno 16, nitrógeno 14. De este hay 0.2, 2 por 14, 28. Hay 0.5, 0.5 por 16 son 8. Hay 2 por 1, 2. Y hay 1 por 12 son 12. 12 más 8, 20, 22. 24.8 gramos sobre mol. Ese es el peso molecular de la célula. Entonces, ya haciendo la analogía, esto es 0.5 gramos de célula sobre gramo de glucosa. Entonces, otra cosa, por cuestiones de
facilidad de términos, como a todo realmente a ti lo que más te importa es la biomasa, vas a referir todo a la biomasa. Entonces, siempre el primer coeficiente que vas a poner para cuando balanceas biomasa es el de la biomasa y lo vas a poner como 1. Y entonces, ya tomando en cuenta que este va a ser 1, todo lo demás se va a tener que ajustar a este. Ya sea que esté de 0.5, esté de 2 o lo que necesite dar, pero que Profe, no entendí eso. Antes de que digamos, eso no lo entendí como... es que de aquí en adelante, como vamos a hacer muchos balances, todos los balances los vamos a referir a lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, de hecho, para rápido, se van a balancear 3 cosas. Sustrato, biomasa y producto. Entonces, vamos a poner el coeficiente de 1 en el sustrato cuando lo que estemos balanceando es sustrato. Sustrato para mineralización, o sea, glucosa más oxígeno te va a dar CO2 más agua. El de biomasa, le vamos a poner el coeficiente de biomasa, a la biomasa le vamos a poner el coeficiente de 1 cuando estemos haciendo el balance de la biomasa. O sea, carbono más oxígeno más fuente de nitrógeno te va a dar CO2, agua y biomasa. Y también vamos a poner el coeficiente de 1 al producto cuando hagamos el mismo balance: sustrato, oxígeno, fuente de nitrógeno, dióxido de carbono, agua y producto, sea el producto que sea. Bueno, hay unos que no necesitas liberar CO2, como por ejemplo ácido láctico. A partir de glucosa no se libera CO2. Pero, por ejemplo, estás sintetizando un antibiótico, que ese es ya mucho más complejo. Aquí le ponemos el coeficiente de 1 a la fórmula mínima y ya vemos cuánto dióxido de carbono sale o cosas así. Pero esta es como primera regla de cuando hagamos estos balances, vamos a poner el coeficiente de 1 siempre en el balance que estemos realizando. Y eso nos va a facilitar enormemente los balances. Y bueno, entonces, ya tiene el coeficiente de 1. Entonces, ya conozco NX. La N de la X vale un mol de célula. Ya también tengo el peso molecular de la célula. Aquí está. 24.8 gramos de célula sobre mol de célula. Y todo esto va a estar referido entre los moles de sustrato, los cuales no conozco, pero sí conozco el peso molecular del sustrato. ¿Cuánto pesa la glucosa en fórmula mínima? 30 gramos de glucosa sobre mol de glucosa. Entonces simplificamos. Mol de célula con mol de célula se anulan. Gramos de célula que está multiplicando de este lado con gramos de célula que está multiplicando de este lado también se anulan. Gramos de glucosa que está dividiendo con gramos de glucosa que está dividiendo también se anula. Y entonces, ya nomás simplificando. Simplificando esto va a quedar de la siguiente manera. 0.5 adimensional, porque no quedó nada, va a ser igual a 24. 24.8, ya no quedó nada, sobre NS, y queda NS, ¿en qué unidades quedó? En 1 sobre mol de glucosa. Entonces,